Bueno, un saludo para todos, profesores, estudiantes. Me permito presentarme, mi nombre es Iván David Corredor, yo soy farmacéuta de profesión, trabajo en el ámbito de los fármacos y quisiera pues compartir con ustedes el concepto o el suceso que más me interesa a mí en la investigación y que es de gran importancia para el área de la psicología, y es el concepto de personalidad. La personalidad en la psicología, durante su historia, durante su trasegar histórico, ha sido muy importante para entender el comportamiento, entender la mente humana. ¿Sí? Con esto, entender la personalidad supone que el psicólogo, la persona que ejerce esta profesión, podrá entender su comportamiento, el comportamiento del paciente, el comportamiento humano, para diagnosticar, para idear estrategias que le sirvan al paciente, que le sirvan a la persona o que le sirvan a dicha comunidad, ¿sí? Para solucionar problemáticas, para realizar esquemas de organización, para realizar análisis que nos permitan solucionar un problema, como lo hacemos en investigación. ¿Listo? El concepto que vuelvo y les menciono es el de la personalidad, y que quiero desarrollar en esta tarea es el de personalidad, y empecemos pues por la edad de la antigüedad. ¿Ya? En la antigüedad, ¿sí?, el concepto de personalidad se extendía a través de la filosofía, en medio de dos filósofos, entre Platón y Aristóteles. ¿Sí? Aristóteles creía que la personalidad tenía que ver con el ligue hacia la cultura, mientras que Platón decía que la personalidad era el reflejo del alma, de la virtud. ¿Sí? El aporte a la psicología que se da en este momento de la historia es introducir pues inicialmente el concepto de personalidad, que estaba muy ligado con el de alma, ¿no? ¿Sí? Y que la personalidad, decían los filósofos, se formaba a partir de la experiencia y la interacción con el entorno. Era lo que más o menos subrayaban. ¿Sí? Su relación con la ciencia y la tecnología. Lo que introdujeron ellos pues fue la teoría de los cuatro humores de Hipócrates y Galileo, ¿sí?, en donde Platón y Aristóteles empezaron a plantearse ideas basadas en la observación de fluidos corporales y su reacción con el temperamento. Eso en cuanto a la ciencia. En cuanto a la tecnología, usaban instrumentos básicos para examinar a los pacientes. Esa era la tecnología de su época. Entonces manipulaban ciertos instrumentos como los trépanos, que utilizaban para perforar los cráneos, ¿no? Y que luego ya en la edad moderna también lo seguían utilizando, que más adelante vamos a ver que en la nefrología empezaban a utilizar esta serie de instrumentos. Por otro lado, utilizaban también, en cuanto a la tecnología, cuchillas para hacer sus fisuras, para hacer sus cortes. Eh, También utilizaban mucho pues para medir los fluidos, las balanzas, ¿sí? Medían mucho también, entonces tenían también ya un sistema de metraje, unas reglas. Y en la investigación en esta edad antigua también observamos que pues el paciente tenía unas características pues que se podían medir con toda esta tecnología que acabamos de mencionar. Y ya había una observación en esta época antigua, ya se hablaba de observación, y con estos métodos científicos que usaban para hacer investigación. Bueno, cuando vemos el concepto de personalidad en la Edad Media, vemos que este concepto está fuertemente influenciado por el clero, por la iglesia, por la religión, ¿sí? Y la religión tenía un concepto de moral, digamos que muy encerrado en sus propios conceptos, ya que se creía que la personalidad estaba ligada a la virtud y al pecado. Sí, entonces personalidad estaba dividida en dos, había una dualidad en la persona: o es pecadora o tiene virtudes que se acercan a lo divino.
y los rasgos que caracterizaban, influenciaban a una persona pecadora, pues era todo lo opuesto a lo que hacía la iglesia. Y, y todo lo contrario, los rasgos que más aplaudía la iglesia eran los que ellos mismos interpretaban como buenos. ¿Sí? El aporte que se hace en esta Edad Media, pues eh, son desde el punto de vista teológico, ¿sí? La psicología, escudriñando la historia, pues toma un poco de Santo Tomás, que es de esta época medieval, y coge todos sus tratados y Santo Tomás acude a Aristóteles. Santo Tomás hace una reinterpretación de Aristóteles para crear una teología cristiana, pero es muy influenciadora y muy importante, y de hecho hoy en día se toma mucho para hablar de personalidad, este concepto que tanto nos atañe a nosotros como psicólogos, para analizar, para diagnosticar, para crear, ¿sí? Y su relación con la ciencia y la tecnología y la investigación, pues en este sentido nos limitábamos mucho pues a lo religioso, porque pues era lo que dominaba. Entonces restringía mucho el avance empírico de estudios, ¿sí? Un ejemplo de esto es la ficcionomía. Esta ficcionomía pues era el estudio de la personalidad basada en las características físicas de la persona, y a través de eso pues se da un diagnóstico de la personalidad moral, de la personalidad de la persona, del ser humano. Las tecnologías que se desarrollaron en esa época pues eran el dibujo, los bocetos, ¿sí? De todos estos grandes pintores que vimos en la Edad Media, ¿sí? Hacían mediciones a través de los registros que hacían en sus bocetos, ¿sí? Dando características físicas y así pues diagnosticando una personalidad. Y pues la investigación era la observación, eh, hacían investigación a través de catálogos, que eso viene siendo bueno también de la tecnología, la, hacer catalogización de rasgos físicos, y eh, utilizaban estos catálogos también pues para la investigación. Ya luego nos vamos también a la edad moderna. El concepto de personalidad, de persona, la edad moderna, que tanto nos atañe a nosotros como psicólogos en este contexto, pues vela por un conjunto de características individuales que podrían ser ya estudiadas y comprendidas a través de observaciones y experiencias, a través de estudios un poco más cercanos a lo que conocemos como ciencia hoy en día, ¿sí? En esta época moderna, el surgimiento de la psicología tuvo su título como disciplina. Es en ese momento en donde emerge como disciplina, ya que se empezaron a desarrollar teorías sobre la personalidad en donde incluían aspectos de la herencia, ¿sí? La herencia ligada a, a los genes, a la genética. Mendeleev también pues fue alguien muy estudiado en este círculo de la psicología. El entorno y la experiencia personal, se daba mucha importancia a la cultura, ¿sí? Y su relación con la ciencia y la tecnología pues es el avance científico de esa época, que permite el estudio más sincero y más sistemático y empírico de la personalidad, en donde se empezaron a crear métodos científicos más concisos para comprometer una personalidad que estuviera más ligada hacia la razón y hacia lo objetivo, no una mera subjetividad, sino que ya en esta época ya tenían más desarrollo en cuanto a la razón. Ya. El desarrollo de la frenología, por ejemplo, de Franz Forsten, pues es un acercamiento muy importante a la a diagnosticar personalidad, ¿sí? De acuerdo a esta teoría tiene que ver que pues de acuerdo a las protuberancias del cráneo se podrían manifestar rasgos de la personalidad y capacidades mentales, la frenología. Luego más adelante pues esto ya fue desmentido, pero sin duda es un gran inicio, es una gran catapulta, y nos sirve hoy en día para
eh, entender el cerebro humano. La tecnología pues que utilizaban era la medición craneal, los mapas en frenología, mapas detallados, obviamente pues ya habían muchos textos, ya había bastante tecnología a nivel de textos, de investigación. En la investigación eran hacer estudios, la investigación hacía estudios comparativos de cráneos, de personalidades que posteriormente pues morían y pues posteriormente pues toda vuelvo y repito, toda esta ciencia fue desacreditada. En cuanto en cuanto a toda esta pues su relación, y ya para cerrar, considero que eh, nosotros como profesionales en la psicología debemos estar comprometidos pues con el desarrollo científico, con los métodos científicos que más están en bogas, con todos estos paradigmas, estar al pendiente, todos estos paradigmas que están surgiendo para proponer nosotros buenas perspectivas. En este caso que me interesa mucho sobre la personalidad, sobre la identidad, que es un tema muy paralelo a la personalidad. Y qué bueno que nosotros no seamos psicólogos de garaje, que estemos solo comprometidos morbosamente con la psicomagia, con todos esos temas tan obsoletos y mundanos que hoy en día rondan en las redes sociales, y la gente cree que eso es psicología cuando no hay ciencia, no hay fundamento, no hay lógica. Qué bueno, porque la psicología es precisamente eso, lógica, razón, desde los inicios de las épocas más antiguas. Muchas gracias.